Saludos, buenas noches y bienvenidos a un programa más de YE, a un programa más de la Y asturiana. Noche del miércoles 30 de marzo, tiempo para un programa con contenidos variados. Vamos a comenzar hablando con Roberto Rodríguez, administrador de fincas, que va a despejar dudas que ustedes nos han hecho llegar a la página web. Dudas que nos surgen a todos aquellos que vivimos en una comunidad de propietarios. Después hablaremos de justicia de la mano del magistrado Ángel Luis Campo. Continuaremos hablando de empresas en Asturias con la directora del IDEPA, el Instituto de Desarrollo Empresarial del Principado de Asturias, Eva Pando, y finalizaremos hablando de historia de un personaje de origen asturiano, el marino Cayetano Valdés, uno de esos héroes olvidados por la historia de España y que tuvo una destacada participación en la batalla de Trafalgar. Estos y otros contenidos a partir de estos momentos aquí en YE, en Es Asturias Televisión, donde también, como todos los días, hay tiempo para la solidaridad que paso a explicarles para aquellos que aún no conozcan qué es el YE Limón Game. Paso a explicárselo muy rápidamente. Como ven, tenemos una vasija repleta de agua donde flota este limón. Bueno, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, nadando en medio de toda el agua. Tengo una moneda, en este caso de 20 céntimos. El objetivo es el siguiente. Se trata que todos nuestros colaboradores y voluntarios que quieran participar en este juego traten de colocar la moneda encima del limón. ¿Que la moneda se queda encima del limón? Bueno, pues aquella persona que lo consiga se va directamente a una estancia a Las Caldas, Villa Termal. ¿Que la moneda se va al fondo? Bueno, pues engrosará los fondos que poquito a poco, grano a grano de arena, vamos pues recaudando para el mantenimiento y sostenimiento económico de un asilo de ancianos en un campamento de refugiados tibetanos en India. Bueno, saben que miles de tibetanos, pues viven en los campamentos de refugiados después de que su país fuera invadido por China. Bueno, pues una veintena de ancianos que no tienen familia y ni nadie que se ocupe de ellos, pues viven en un asilo que está en unas condiciones penosas. La ayuda internacional está haciendo que poco a poco mejoren las cosas y a eso es precisamente a lo que se destinan de forma pequeñita, grano a grano de arena, como decimos, estos fondos. Vamos a probar, vamos a ver si la ayuda se va para los campamentos de refugiados o si yo, en este caso, me voy para Las Caldas. Probamos a modo de prueba, lo intentamos. Y una vez más, al fondo, con lo cual, causa solidaria cumplida y yo que sigo sin ir a Las Caldas. Nuestros invitados, nuestros colaboradores, voluntariamente participarán y podrán ver si alguno de ellos lo consigue. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. Cabecera del programa y comenzamos. Vivir en una comunidad de propietarios, como muchas otras cosas en la vida, pues genera unos derechos y unas obligaciones. A lo largo de la pasada semana y también de la anterior, pues hemos recibido distintos correos electrónicos llegados desde sus domicilios en los cuales, se han planteado distintas preguntas para Roberto Rodríguez, administrador de fincas. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. Pues vamos a someterte a un tercer grado. En este caso vamos a hablar acerca de estas cuestiones que nos plantean distintos asturianos que han querido solventar las dudas de una manera definitiva, vamos a llamarlo así. Correcto. Vamos a comenzar por Jorge Prado de Avilés, que pregunta: ¿puedo poner rejas en las ventanas sin autorización de la comunidad? No. Como elemento común que es la fachada y todo lo que tenga que ver con las ventanas, al final cualquier actuación en ellas necesita el acuerdo de la Junta de Propietarios. Entonces, mínimo la comunicación para que la Junta se pronuncie. Luego tendría que ver si hay otros propietarios en los que quieren poner rejas, acordar el color, el modelo, pero es una actuación que necesita acuerdo de Junta de Propietarios. Él unilateralmente no podría ponerlas, y si las pone se atendría a que fuera objeto de una reclamación por parte de la comunidad por hacer uso de un elemento común sin previo consentimiento.
aunque la ventana en sí no dé a la fachada exterior, quiero decir, aunque dé a un patio interior. Sí, al final se considera fachada todo ello, tanto la exterior como la interior, elemento común, cubierta, suelo, cimientos, todo. Entonces, independientemente de la localización de la ventana, es elemento común. Habría que ver la escritura de obra nueva de división horizontal si hubiera algún matiz al respecto, pero en un principio, así en reglas generales, tendría que contar con el acuerdo de la Junta de Propietarios. Perfecto. Nos preguntan también, ¿se necesita el voto favorable de la mayoría para instalar una antena parabólica? Lo pregunta Álvaro García, también de Avilés. Bueno, para la instalación de una antena tipo parabólica no necesita el acuerdo de la Junta de Propietarios. Sí tendría que comunicarlo a quien ejerza el presidente o a la Junta de Propietarios, y luego toda esa instalación, si solo va a atender individualmente a su vivienda, tendría que él ser responsable de cualquier cuestión que tuviera que ver con la antena. Si cae, si la lleva el viento, responsabilidad civil, eso sí que lo puede exigir la comunidad, pero en cuanto a la prohibición de ponerla o no ponerla, en un principio la Junta de Propietarios no se podría manifestar al respecto, porque la ley de telecomunicaciones favorece estas instalaciones. Vamos con otra. ¿Pueden los minusválidos obligar a la comunidad a que pague la supresión de barreras arquitectónicas en las zonas comunes? Lo pregunta Teresa Suárez, de Gijón. Tanto como obligar, no, porque se dan determinados supuestos. Depende un poquitín de la cuantía de la obra a realizar. Si ella asume el total de la cuantía de la obra y si es minusválida, como dice que es, tendría que la comunidad dejarle hacer la obra que ella considera para supresión de barreras arquitectónicas. La comunidad al final tendría que saber cómo se va a llevar a cabo la obra, si existen otras alternativas y valorar todas ellas. Si luego ella no asume la cuantía en su totalidad y la hace extensiva al resto de los propietarios, pues si este importe supera 12 cuotas ordinarias, el propietario que no esté de acuerdo podría no pagar todo lo que supere esas 12 mensualidades. Entonces depende un poquitín de la obra y depende un poquitín de la cuantía, pero en reglas generales no tiene la capacidad para obligar. Vamos con otra. ¿Qué puede hacer la comunidad si algún vecino emplea su piso, su vivienda, para alguna actividad prohibida? Bueno, la comunidad lo primero que tiene que hacer es comunicar al presidente que esa actuación prohibida no está permitida, bien por los estatutos, bien por las normas comunitarias o bien por las propias leyes de convivencia y las que existen al respecto. Comunicar que deje de realizar esas actuaciones. En el supuesto caso de que se sigan produciendo, ya habría que acreditar todas estas ejercicio de actuaciones que se desarrollan en el piso, bien a través de policía local, nacional, denuncias, algo que vaya dejando constancia de que esas actuaciones no son lícitas, digamos, o permitidas, y luego la propia policía o aquel organismo público que intervenga desarrollará ya las actuaciones propias contra ello. Y si fuera el caso de que en un momento dado puede estar entre la línea de lo permitido o no lo permitido, habría que acudir a la justicia. Todo ello incorporando todas aquellas pruebas que se considere. Si la policía hizo un atestado, ese atestado o denuncias de otros vecinos, argumentar en cierta medida la defensa que la comunidad se posiciona en contra de esa actuación que consideramos ilícita, que puede ser claramente ilícita o puede quedar un poquitín en la línea entre lo lícito y lo ilícito. Claro. ¿Qué puede ser, por ejemplo, prohibido, aunque sea...? Prohibido, venta de droga, prostitución, a lo mejor usar el piso para una actividad que no está permitida dentro de una vivienda, tipo una discoteca o cualquier otra cuestión. Claro. Todo esto en cierta medida que dentro de la lógica se considera como no permitido, por un lado irían por ahí. Y luego ya estaría la duda de que si es de prostitutas, que si no, que si sube gente. Siempre está claro que todo esto es muy difícil de desenmascararlo, claro, porque al final no puedes entrar en la vivienda, tienes que basarte un poquitín en indicios. Tarde o temprano se consigue llegar un poco al destino, pero todo esto es un recorrido bastante largo y luego, al final para la comunidad, molesto y costoso en un momento dado si tiene que acudir a la justicia o a otras pruebas. Bueno, no lo había dicho, una pregunta a cargo de María Fernanda Menéndez de Pola de Siero. Vamos con otra. Si una persona es elegida presidente de la comunidad, ¿puede negarse? Lo pregunta Marcos López del Berrón. Esta pregunta se repitió muchas veces. Sí.
A priori, según nos indica la ley de propiedad horizontal, no puede ningún propietario negarse a ser presidente. Puede haber una serie de condiciones que impidan que sea presidente para el ejercicio del cargo. O bien que trabaje fuera, o bien que, por lo que fuera, es una persona de avanzada edad y no va a poder desarrollar el cargo de presidente como él quisiera. Bueno, una serie de posibilidades que la Junta en un momento dado puede considerar que no es la persona más óptima para desempeñar el cargo de presidencia aunque le toque. Entonces la propia Junta puede decidir saltar el turno o esperar a otro momento en el que el propietario en concreto pues tenga mejor disposición o pueda. En el supuesto de que no se dé ninguna de estas condiciones o aun dándose el propietario se niega, tiene que ser presidente, tendría que ir a la justicia, tendría que acudir a la justicia y ser el juez quien determine si con lo que indica el propietario para no ser presidente lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta y estimando a favor o en contra de que sea presidente. No es condición sine qua non que para ser presidente haya que ser vecino de esa comunidad. Hay que ser propietario. Exacto, propietario, pero puedes no vivir en ese bloque. No, puedes no vivir. Puedes no vivir en lo que sí obliga es que sea propietario. El turno del cargo de presidente tiene que ser propietario. Y la presidencia recae sobre la vivienda. Luego la vivienda puede estar configurada por varios propietarios. Puede ser un matrimonio en el que podría ser presidente él o podría ser presidente ella. Puede ser una comunidad de herederos que a lo mejor todavía pues no llevaron a cabo pues la herencia y hay como 5 o 6 y tendrían que ser pues entre los 6. Luego ya se dirimiría entre ellos a ver cuál de los 6, pero al final recae sobre la propiedad y la propiedad sobre los propietarios, pero tiene que ser obligatoriamente propietario. Vamos a rizar el rizo un poquito más, porque se me viene ahora a la cabeza un caso concreto. Imaginémonos un bloque de pisos con una comunidad de propietarios donde una persona es propietaria de una plaza de garaje en el sótano de ese edificio. ¿También puede ser presidente? Sí. Sí, cualquiera. Al final el edificio está configurado en plazas de garaje, trasteros, pisos, bueno, toda aquella configuración que cuando se hizo, pues al final es como está el edificio. Cada predio al final pues tiene un coeficiente, tiene una participación dentro del edificio. Entonces cualquier predio de los que configuran el edificio puede ser presidente. Y predio entendamos que puede ser vivienda, puede ser garaje, puede ser trastero. Todas aquellas divisiones y disminución que hizo la escritura nueva de obra nueva de división horizontal, cualquiera podría ser presidente. Otra más. ¿Pueden votar los propietarios con saldos pendientes con la comunidad en la Junta de Vecinos? Lo pregunta Ana María Gutiérrez de Gijón. No, en este caso no. Los propietarios que tienen cuotas pendientes de pago no se les impide su asistencia a las juntas, no se les impide que hablen, pero lo que están privados de voto. Están privados de voto y mientras no satisfagan estas cuotas, pues el voto no lo podrían llevar a cabo. Sí pueden deliberar y pueden opinar y pueden aportar cualquier información y participar en las juntas como cualquier otro propietario, pero a la hora de votar no puede. No puede. Vamos con otra que también se ha repetido bastante en alguna variable. ¿Quién sustituye la bombilla fundida en un rellano? Luis Álvarez desde Oviedo. Bueno, la luz, la reposición de luces no hay nada escrito en cuanto a que tenga que ser el presidente o tenga que ser pues una empresa externa. Al final se trata de llevar a cabo pues actuaciones, digamos, regulares en el tiempo en cuanto a que esas bombillas pues acaban fundiendo, si no es en la segunda planta, va a ser en el portal, y hay que establecer un poquitín cuando se dé esa situación quién la lleva a cabo. Desde un tiempo para acá las empresas de limpieza, aparte de prestar el servicio de limpieza, como andan durante la semana todas las estancias de la comunidad, porque diariamente van al portal, una vez a la semana las escaleras, son quienes más cuenta se dan de que puede haber una luz fundida y llevaron a cabo últimamente, pues están llevando a cabo la reposición, sí con cargo el material a la comunidad, pero la reposición la llevan ellos a cabo. Esa puede ser una opción que está bastante extendida. Otra opción es que por lo que fuera, pues el presidente se haya acordado que reponga esas luces, que no entrañen pues mayor dificultad, que bien que está a una altura un poco asequible o que no tenga complejidad en cuanto al cambio signifique pues un riesgo. O una empresa de mantenimiento que tengan contratada en un momento dado, pues si dentro del contrato de mantenimiento, si tiene que hacer una serie de reposiciones o revisiones, pues también podría ser. O cualquier otro propietario en un momento dado, pues que se preste voluntario. Entonces hay un abanico de posibilidades que podría ser cualquiera de todos ellos. Lo que sí está claro y es mejor definir en el supuesto caso de que se dé quién lleva a cabo esta actuación.
Para luego evitar malos entendidos. Exactamente, porque si luego yo pensé que la cambiabas tú, esto sigue estando fundida, ahora la cambio yo. Más que nada, cuanto más definido esté todas las actuaciones, mucho mejor para todos. Vamos con otra. ¿Los propietarios tienen que declarar el alquiler de elementos comunes? Rafael Suárez, desde Oviedo. Sí, la comunidad al final, por lo que fuera, si tiene algún elemento común que destina alquiler, hace algún programa, habíamos hablado de la vivienda del portero en concreto, que se le dotaba de vivienda. Esta figura de portero, pues bueno, hay veces que no se continúa y esa vivienda pues queda en nombre de la comunidad y las destina al alquiler. Todos los rendimientos que tenga la comunidad, como actuaciones que no son propias de la comunidad y den lugar a unos ingresos, esos ingresos acaban tributando en Hacienda. Entonces la comunidad recibe los ingresos y luego los reparte proporcionalmente en función del coeficiente o alguna otra asignación a los propietarios la parte proporcional de esos ingresos, y el propietario tiene que en Hacienda rendir cuentas pues cuando haga la declaración. Claro. Nos pregunta Mónica Pérez desde Oviedo: si un local en el bajo de la comunidad, un bar por ejemplo, genera ruidos nocturnos, ¿a quién acudir? Bueno, habría que acudir en primera instancia a la policía local para que tome cuenta de que se está produciendo el ruido y luego con los elementos que tenga a su disposición que tome mediciones. Y luego la propia policía local, en función de las mediciones, pues podría ya actuar siempre y cuando pues superen los valores permitidos. Y a la par ellos también pues miran la licencia, miran qué actividad es la que puede desarrollar y con ello pues bueno, da lugar a un proceso que dependiendo de si está en la legalidad o no puede darnos un resultado u otro. Que está dentro de lo permitido pero la actividad no está contemplada como tal, o hay ahí una línea en la que el ruido puede que pase, que puede que no pase, la comunidad pues ya tendría que o bien continuar con esas actuaciones o bien privadamente pues contratar una medición y hacer una serie de averiguaciones para emprender judicialmente pues cualquier reclamación al respecto. Claro, porque supongo que puede darse el caso que lo que un vecino considera ruido molesto, la policía lo mida y esté dentro de lo permitido, ¿no? Efectivamente, el problema es que todas estas cuestiones que pueden dar lugar a una subjetividad del ruido, de la molestia, de si son horas o no son horas, al final hay que definirlo y la manera de definirlo es que vayan a medir o que la licencia que tenga pues dé lugar a la actividad que estén desarrollando, pero ya hacerlo objetivo. Entonces hay muchas cuestiones que por supuesto, no dudando de que sea verdad que molesta o no, al final tiene que superar unos decibelios o unas horas de cierre, que eso está estipulado y tiene que cumplirlo, pero es algo objetivo a lo que hay que ceñirse para poder avanzar y la policía local lo hace, vamos. Claro. Al hilo de esto, se me genera ahora una duda. ¿Hasta qué hora se puede meter ruido en una casa? Digamos, puedes tener la música un poquito alta, la tele, bueno, imaginemos que hay un partido interesante, bueno, pues tenerlo también. La cuestión es que, el ruido no se debe meter nunca, independientemente de la hora. Entonces hay una normativa en la que puedes hacer mientras no causes molestia a otro propietario. Lo que sí hay unos decibelios, entendamos como ruido medido en decibelios, que dependiendo de la hora o bien están en un nivel o están en otro. Son mayores los decibelios que hay de día que a los que hay de noche. Entonces, por ejemplo, de noche la medición que hagan pues tiene que superar un umbral de decibelios más pequeña que si fuera de día. Pero lo que marca la normativa, todas las ordenanzas, es que hagas, pero sin molestar a otro. Claro, o sea, eso de hasta las 12 de la noche se puede meter el ruido que quieras, no. No es así. Perfecto. La última. Al comprar una propiedad, ¿hay obligación de pagar los gastos de comunidad que haya dejado pendientes el vendedor? Lo pregunta Tania Villanueva, de Pola de Siero. Bueno, cuando se adquiere una vivienda hay un contrato de compraventa entre el comprador y el vendedor. Ese contrato tiene que ir acompañado de una certificación de que está al corriente de pagos que emitimos los administradores y en el momento que se hace en la notaría, pues hay que aportar ese documento. Ese documento, si no se aporta, puede que dé lugar a un acuerdo entre las partes de que la deuda existente, reconocida o no reconocida, la suma el vendedor o la suma el comprador. Claro. En el supuesto caso de no haber ningún acuerdo, el nuevo comprador, cuando adquiere la vivienda, sería responsable del año en curso y de los 3 inmediatamente anteriores.
Entonces, puede darse el caso de que no exista ese certificado, ellos hayan convenido que sea el comprador y el comprador en el momento que adquiere la vivienda no es que parta de él todos los gastos hacia adelante, sino que está inmerso en los propios del ejercicio y los 3 inmediatamente anteriores. De hecho, todavía tenemos un caso muy reciente y es una propiedad que se compró en una subasta de la Seguridad Social y la Seguridad Social ponía que estaba libre de cargas. Y no dudamos de que esté libre de cargas, pero no recogía todas las cargas. Entonces la propietaria me indica que tiene que pagar desde que la compró hacia adelante. Y esta propiedad en concreto pues arroja una deuda que es de 3 ejercicios, 2 ejercicios hacia atrás. Ella dijo que lo iba a consultar, nosotros, bueno, de momento vamos a esperar, pero ella la plaza de garaje en concreto tiene la deuda del año en curso y 3 anteriores y en la próxima junta pues le iniciaremos la reclamación si es que no atiende al pago. Claro. Pues Roberto, este es el examen al que te han sometido, bueno, pues distintas personas. Había más preguntas, sin embargo, bueno, no hemos podido, compilarlas todas en este caso. Quedan las siguientes preguntas, más aquellas que ustedes quieran enviar para dentro de aproximadamente 15 días que volveremos a vernos. Y oye, el examen tampoco fue muy difícil, ¿no? No. Claro. Me imagino que esto es el pan nuestro de cada día que tenéis vosotros, ¿no? Sí, de estos casos se nos presentan con mucha frecuencia, estos y otras variables, pero vamos, es el pan nuestro de cada día, sin lugar a duda. No obstante, por lo que veo, se trata en muchos casos de aplicar un poco el sentido común. Muchas veces. Fundamental. Quiero decir, cualquier acuerdo basado pues en la buena fe y en el sentido común y que los propietarios pues pongan un poco todos de sí, al final da lugar a un mejor entendimiento que no aplicar a rajatabla cualquier ley que siempre va a dar lugar pues a cualquier resquicio que un abogado lo ve de una manera, el otro de otro, y al final todo esto redunda pues en costes, en el alargamiento de procesos, pero sin lugar a duda, buena fe, sentido común y ganas de querer llegar a un acuerdo. Claro. Bueno, otra cosita, gracias por aclararnos estas dudas. Te voy a plantear si quieres participar en el juego solidario del Ye Limón Game. Bueno, como viste antes cuando yo presentaba el programa, se trata de colocar una moneda y que se quede sobre el limón. ¿Que lo consigues? Serías la primera persona que lo consiguiese. Te irías a las Caldas Vía Termal. ¿Que no? ¿Que la moneda se va al fondo? Como viene ocurriendo hasta ahora. Bueno, pues entonces esos fondos van destinados a un asilo de ancianos en India. ¿Vas a probar? Vamos a ver si aterrizas la moneda en el insumergible limón. Abajo. Es verdaderamente complicado. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por aclararnos estas dudas, las dudas de los telespectadores y también por participar en este juego solidario. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo un momento, ya que dentro de, aproximadamente un par de minutos, menos incluso, bueno, pues vamos a hablar de justicia con un hombre que ha sido durante muchos años juez de familia en Gijón y ahora pasa a ser magistrado en Oviedo. Hasta ahora. Pues estamos. Bueno, pues continuamos. A vuelta de la publicidad continuamos y vamos a hablar de temas que tienen que ver con la justicia en muchos casos, bueno, pues la más próxima o la que más nos atañe, como puede ser la justicia de familia. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros Ángel Luis Campo, magistrado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. 13 años en los juzgados de Gijón como juez de familia y ahora pasa a ser magistrado en la audiencia en Oviedo. Sí. Correcto. Bueno, ¿cómo valora esos 13 años en Gijón? Pues los valoro bien porque he realizado un trabajo que me gusta. Yo soy un juez de familia vocacional y creo que gracias a todo el equipo que hemos constituido ahí, no solo de funcionarios, el secretario, el juez, el equipo psicosocial, mediadores y otros profesionales, incluso los abogados, hemos hecho cosas bastante buenas en Gijón y hemos demostrado entre todos de que en familia se puede hacer mucho en favor de los niños y de los cónyuges o progenitores que cesan la convivencia en común. Decían las personas mayores que cuando Dios no quiere todos los santos son pocos, es decir, si los cónyuges en este caso o la familia en este caso
no quiere, por mucho que lo intenten abogados, jueces, fiscales, supongo que nada, ¿no? Hombre, en el juzgado no estamos para reconciliar a la pareja. Para eso hay terapias. Nosotros estamos para regular de la mejor manera posible las consecuencias de la ruptura. O sea, nuestro trabajo empieza cuando la ruptura es ya insoportable y definitiva. Sí. Mientras tanto, se recomienda a la gente decir que intente la terapia, intente salvar la pareja y la vida familiar. Cuando no es posible, pues hay que ir al juzgado de familia y fijar las medidas, sea de manera consensuada entre ellos, sea impuestas por el juez, que van a regular ese cese de la convivencia. Claro. ¿Y qué es entonces y de qué se ocupa un juez de familia? Por caso el juez concreto. de familia se puede ocupar de muchas cosas. En primer lugar y fundamentalmente, en mi caso, porque los jueces de familia pueden dedicarse solo a familia, pero en mi caso, como con otros que hay por España, nos dedicamos a familia y capacidades, nos dedicamos a proteger fundamentalmente los intereses de los niños que ven que sus progenitores dejan de vivir juntos y a las personas con problemas de capacidad. Entonces, nuestra labor fundamental es regular el proceso, garantizar los derechos de intervención, de defensa, de audiencia, de contradicción, de igualdad de armas y luego fijar las mejores medidas posibles para que esos niños sufran las menos consecuencias del cese de esa convivencia y que los progenitores o cónyuges queden lo más iguales posibles en su futura vida. En muchos casos de divorcio, los niños son campo de batalla, son armas arrojadizas, son escudos, son ariete. Es una minoría en los que no son armas arrojadizas. El niño, por el sistema actual que tenemos, es un arma de doble filo, porque es el que se utiliza siempre para conseguir otras cosas. Esto es como cuando una persona está en su casa y tiene varias grietas y quiere con dos manos taparlas todas a la vez. Entonces, cuando se inicia un proceso de familia, hay muchas cosas que hay que solucionar. Y la gente lo que quiere es solucionarlas todo de golpe y para eso se utiliza mucho al niño. Lo que hacemos es, muchas personas que estamos metidos en el derecho de familia, recomendar que hay que ir paso a paso. Lo primero que hay que resolver es si una pareja quiere seguir viviendo juntos o no. Claro. Si la rotura es definitiva, es decir, bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Las consecuencias, lo primero es decir, proteger a los menores. Cuando estén protegidos los menores, fijamos las medidas de los adultos y cuando estén fijadas las medidas de los adultos, liquidamos el patrimonio común. Y cuando hablamos de los niños, hay que ir también paso a paso. Lo primero es salvaguardar sus intereses personales, es decir, el derecho a seguir teniendo un padre y una madre. Cuando eso esté garantizado, pasamos a ver cómo garantizamos el derecho a una habitación digna. Claro. No a una vivienda en concreto, sino a que los niños tengan derecho a una vivienda digna. Una vez que tenemos eso solucionado, pasamos al siguiente paso, que son los alimentos o las necesidades económicas, también garantizárselas y que estén cubiertas. Si eso lo conseguimos hacer paso a paso, y una vez que está solucionada una cosa no damos marcha atrás, eso funcionaría bien. Lo que hace la gente es que lo quiere arreglar rápido y todo de golpe, y eso es imposible. No tenemos manos para tapar 100 grietas en una casa a la vez. Claro. ¿Usted se ha encontrado alguna vez a lo largo de estos años con algún matrimonio ya divorciado, o sea, en proceso de divorcio, que dijeran, bueno, lo primero vamos a salvaguardar los intereses del niño y ya tú y yo nos vamos a poner de acuerdo? ¿O no? Sí, he visto, y cuando de verdad eso que manifiestan les sale de dentro y los abogados colaboran, ese asunto normalmente se soluciona bien y no vuelven a pisar el juzgado. Cuando sean los abogados, sean los clientes, sea el fiscal, sea el juez, no quiere de verdad solucionar eso y empezar a proteger realmente al menor, ese asunto estará muchos años en el juzgado. Claro. Siendo conflictivo. Y eso el niño a la larga lo acaba pagando, me imagino. Lo acaba pagando, pero curiosamente, yo es una de las cosas que siempre me ha asombrado mucho, me han demostrado muchos niños que son más maduros que los padres. Yo he oído y he hablado con bastantes niños y les dan 100 vueltas de cómo enfrentarse a ese problema a los progenitores. Claro. Son ellos los que, si consigues sentarles en una mesa con los padres, los que ayudan a pacificar la situación, y no al revés. Porque los niños, la mayoría de las veces, quieren estar con su padre y quieren estar con su madre. Sí. Y si se les explica y les ayuda, no ven problemas. Hombre, hay casos traumáticos y hay casos excepcionales que a un niño hay que separarle de su padre o de su madre. Eso no lo negamos. Pero la mayoría de los casos, ese niño puede seguir teniendo el mismo contacto, no igual porque no van a vivir en la misma casa, con su padre que con su madre, con su familia paterna y su familia materna. Claro. Hay más casos, incapacitaciones, liquidaciones patrimoniales. Bueno, ¿siempre el móvil resulta ser el económico, a fin de cuentas? El móvil económico está en muchas situaciones, pero mucho es el rencor.
no se sabe enfrentar a la crisis que ha sufrido esa pareja, o a la envidia de que el otro tiene más que yo. Entonces, como a mí me explicó en su día algunos psicólogos, hay que una etapa del duelo. Cuando se rompe una pareja, hay una época en que hay que acompañarles y ayudarles a pasar el duelo de esa ruptura, que es dolorosa para el 100% de las personas. Lo que no se puede hacer es en el calor de esa ruptura, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay enfrentamiento, cuando hay vergüenza. Hay mucha gente que lo que hace es firmo lo que sea porque he metido la pata. Y cuando al cabo de unos meses se dan cuenta de lo que han firmado, quieren dar marcha atrás y no se puede. Entonces, habría que tener un periodo de reflexión, un buen acompañamiento de buenos profesionales y luego sentarse en una mesa todos a dialogar, que es lo que hay que hacer paso a paso. En España se ha pasado del machismo extremo al feminismo integrista. Yo no lo llamaría así, pero sí se está pasando de un extremo a otro. Se oye mucho de la igualdad, de la paridad, y en derecho de familia, yo ya lo he dicho muchas veces, no hay igualdad. Siempre ha salido perjudicada una de las partes, quitando al menor, que es el que más perjuicio tiene en estos procesos la mayoría de las veces, pero venimos de un sistema donde había que proteger a la mujer. Yo cuando empecé a estudiar el derecho era una época en que la mujer estaba protegida mucho por la ley. Los hijos por ley quedaban con ellos los menores de 7 años, la vivienda, la protección, etcétera. Ahora que hay una igualdad económica, laboral, o por lo menos se lucha para que exista esa, creo que en el derecho de familia todavía no ha llegado esa igualdad. Se está llegando, y es uno de los pasos que se está llegando es a través de la custodia compartida. Yo, curiosamente, estuve en Oviedo 15 años en el registro civil y viví la reforma que se hacía de que al leer los derechos y obligaciones a los que se iban a casar, se introdujo un artículo en el que se decía a los cónyuges que los dos tenían que contribuir a las cargas y las tareas del hogar, lo cual nadie protestó y todo agradeció. Entonces, si eso lo haces al iniciar el matrimonio, eso tienes que hacerlo también al finalizar el matrimonio. Entonces, que esa contribución a las cargas, que esa contribución al cuidado de los hijos, que todo sea de los dos. Claro. Y hoy en día en España hay un sector importante que no quiere que eso suceda. ¿Es favorable a la custodia compartida? Sí, pero con matices. O sea, la custodia compartida no es la solución milagrosa. Lo que ha dicho el Supremo es que es la mejor solución dependiendo de cada caso. Entonces, yo soy partidario de que la custodia compartida sea el punto de partida en esa negociación que tienen que hacer los dos adultos para regular las consecuencias. Es decir, cuando tomamos la decisión de no vivir juntos y tenemos hijos, antes de hablar, es decir, lo primero es que en principio los hijos van a estar al 50% con cada progenitor. Ahora bien, vamos a ver las circunstancias de nuestro caso concreto, los horarios laborales, la dedicación, cómo se llevan los niños, las ayudas familiares, la disponibilidad de una vivienda, etcétera, para ver si podemos mantener realmente al final y que el juez nos lo apruebe ese 50%, o hay que hacerlo un 70-40, o un 80-20, o incluso un 99-1. El problema es que la custodia compartida no significa repartir por tiempos iguales y no significa dividir. Cuando hablamos de custodia compartida, lo que estamos dividiendo, como así lo dice la Real Academia, cuando utilizamos el verbo compartir, es que dos personas participen en la obtención de un mismo objeto o de una misma finalidad. Sí. Y en este caso, la custodia compartida significa que los dos progenitores sigan compartiendo sus obligaciones como progenitores para que ese niño obtenga el mejor desarrollo, sea personal, emocional, educacional, etcétera, y cultural. Claro. Vamos a suponer un caso concreto con esto de la custodia compartida. Una pareja se divorcia, tiene un hijo, una pareja se divorcia, el niño se queda con la madre y el padre tiene que pasar un tanto por ciento de una cantidad para la hipoteca de ese piso en el cual él ya no vive. Sí. El juez le concede la custodia compartida, entonces ese hombre está pagando por un piso en el que el niño no va a estar la mitad del tiempo. Es que lo que estamos pidiendo muchos profesionales del derecho es que se acabe ese automatismo de adjudicar la vivienda cuando hay hijos menores. Por eso, lo que es fundamental es no garantizar al niño un derecho a una vivienda concreta, sino a una vivienda digna. Ya lo dice la ley, cuando hay custodia compartida no hay automatismo, y entonces el juzgado utiliza otros criterios que es el interés familiar más necesitado de protección. Pero lo importante es que tanto el padre como la madre puedan tener acceso a una vivienda adecuada para que cuando estén con los hijos con ellos puedan estar en un lugar adecuado. Claro.
Entonces, lo que no se puede hacer es, si una persona, como estamos viviendo en esta sociedad hoy en día, en crisis y con tanto problema de paro y económico, decir, te vas de casa, pagas la hipoteca, tienes que pagar una renta. Sí. Los sueldos no dan para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos progenitores que se tienen que volver a vivir a casa de sus padres, tienen que compartir piso y entonces no tienen espacio disponible para que cuando los hijos van a estar con ellos, tengan su habitación, tengan un espacio idóneo. Entiendo, claro. Por otra parte, vamos a dejar este tema de momento, vamos a volver al tema que hablábamos antes de machismo, feminismo. ¿Es favorable a la paridad, a esas cuotas paritarias? Yo no soy yo vengo de una familia que éramos 4 hijos, 4 hermanos y 4 hermanas. Y nuestros padres nos educaron en la igualdad, no en la paridad. Es que aquí se está equivocando. Igualdad con paridad. En igualdad de derechos, totalmente de acuerdo. En igualdad de oportunidades, totalmente de acuerdo. Pero la paridad porque sí, yo creo que no, porque eso es desmerecer a la gente y no valorar los méritos. No se puede estar en un sitio por ser hombre o por ser mujer. Hay que estar en un sitio por lo que vales. Yo estoy de acuerdo que los consejos de administración de una empresa sean todos mujeres, si son más valiosas que los hombres, pero que sean solo hombres si son más valiosos que las mujeres y más capacitados. Entonces lo que hay que hacer es valorar los méritos, el esfuerzo. Yo vengo de una familia de enseñantes donde antes se valoraba el aprender, el esfuerzo, y estamos viviendo un sistema educativo donde vale todo. Los chavales tienen que pasar de curso, hay que bajar el nivel para que la gente no se esfuerce. No hay que poner deberes. Entonces eso es lo que está generando la paridad. Es decir, yo tengo derecho por ser... No. Tú tienes derecho por valer, no por ser. Claro, claro. Vamos a hablar también de una lacra que hay en nuestros tiempos, y parece mentira, ¿no?, que es la violencia de género. ¿Por qué fracasan los planes contra la violencia de género? Antes lo hablábamos, antes de empezar, y me comentabas tú de que lo del cinturón de seguridad, cómo se han conseguido menos muertes gracias a las campañas. Yo no he visto las campañas en televisión para minorar esos muertos por no uso de cinturón de seguridad que hagan hincapié en las multas, en las sanciones, sino que lo que hacen esas campañas es valorar lo positivo de usar ese cinturón de seguridad. Yo, en la violencia de género, estoy viendo que solamente se hace hincapié en lo que es el aspecto sancionador. No se hace prevención, o por lo menos en las campañas no se ve prevención, no se dan medios adecuados para formar buenos juzgados de familia, que es uno de los puntos que ayudaría a que hubiese menos violencia de género. Ten en cuenta que mucha violencia deriva de una mala separación o divorcio. Sí. Si hubiera buenos juzgados de familia, buenos profesionales y buenos medios, habría mejores procesos judiciales, mejores sentencias, mejores seguimientos, y eso ayudaría. Habría que educar en la igualdad. A mí hace poco uno de mis hijos, que es pequeño, menor de edad, lo decía, es que no entiendo por qué una bofetada de una niña es menos grave que una bofetada de un niño. Entonces, yo siempre digo que cuando hablamos de algo y queremos solucionarlo, y para solucionarlo utilizamos la palabra discriminación, aunque luego se ponga el calificativo positiva, es un mal comienzo. No se puede arreglar algo discriminando. Claro. Si queremos arreglar algo es con igualdad real. Entonces, ¿hay violencia? Por supuesto que hay violencia, pero hay violencia del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, del niño al abuelo, del abuelo al niño, del padre al hijo, del hijo al padre. Hay una violencia familiar cada vez más grande. Ahondando en ese tema que usted me comenta, hace unos meses un abogado que estaba sentado donde está usted ahora me decía que un hombre maltratado no se considera violencia de género. No, hoy en día es que no es violencia de género. La violencia de género solamente es, hoy en día, la que causa un hombre hacia una mujer cuando hay una relación afectiva y consecuencia de esa relación de superioridad. Incluso ahora yo he leído en la prensa que se quiere decir que con que sea violencia de hombre a mujer y quitar ese añadido de utilizando esa superioridad, va a ser violencia de género. Pero a la inversa no. Y entonces decimos, no lo sabemos. Por ejemplo, en los matrimonios o en las parejas gay, nunca habrá violencia de género. Porque de hombre a hombre o de mujer a mujer nunca habrá violencia de género. Y la hay. Y violencia la hay. Entonces, es lo que no entendemos mucho. Es decir, es que, claro que hay que luchar contra la violencia. Pero con la violencia se utiliza con terapias, con ayudas, con apoyos, con educación, con mediación. Por ejemplo, la ley prohíbe un automatismo. Es decir, es que cuando hablamos de violencia de género, no es una violencia de género. Los expertos dicen que tiene mucha graduación. No es lo mismo llamar a una persona tonta
porque no me dejas ver al hijo, que lo que vemos al final, que es lo más grave, que es matar a una mujer. Del primero al otro hay muchos niveles. Entonces, la mediación familiar, en los niveles bajos, ayuda mucho, y lo dicen muchos expertos. Entonces, todos esos automatismos de no se vale la mediación, se quiere quitar la guarda-custodia, se quiere quitar... No, habrá que examinar cada caso concreto y ver lo que se necesita. Yo tengo la sensación, no soy experto en la violencia de género, de que muchas mujeres no quieren que sus maridos o sus parejas estén en la cárcel. Lo que quieren es que no sean maltratadores. Claro. Entonces, lo que hay que ayudar es a que esa persona, insisto, depende de la situación, que no sea muy grave, estamos hablando de esa tonta, de ese mal gesto, de ese chillido, etcétera, pues que es el inicio, a lo mejor, de una persona que a la larga puede llegar a maltratar más gravemente, pues empezar a trabajar con ellos. Claro. Y que en los colegios se presione la educación y la igualdad. Yo, como digo, que vengo de familia de educación, cada vez hay más violencia en los colegios entre las niñas. O sea, las niñas cada vez están siendo más violentas físicamente. Y eso son gérmenes, es semilla que va a fructificar y vamos a llegar a una situación en que al revés. Van a ser tan violentos ellos como ellas a nivel físico. A nivel psíquico ya hay igualdad. Algunos dicen que incluso más psíquicamente son peores las mujeres. Yo no entro. Vamos a poner que son iguales. La fuerza física, hoy por hoy, con carácter general, es más la del hombre hacia la mujer. Sí. Pero lo que estamos hablando, los niveles de muertes no bajan. Entonces, si después de 2004, 11 años, no se han visto resultados, es que yo creo que habríamos que trabajar todos juntos. No se está trabajando juntos. Habría que trabajar jueces, asociaciones de padres, asociaciones de mujeres, profesores, políticos, psicólogos, y no se quiere trabajar. Se trabaja en bloques enfrentados. La violencia de género genera mucho enfrentamiento de dos bloques, con lo cual es una ley que muchos decimos que genera a veces mucha más violencia de la que evita. Para finalizar, vamos a hablar un poco de su profesión. ¿El juez es como el árbitro de un partido que sabe que hay 22 tíos dispuestos a engañarle en cualquier momento? Yo lo decía algunas veces en las vistas, cuando había buena relación con los profesionales, las reglas del juego son así. O sea, cuando llega un asunto al juzgado hay dos verdades. La verdad real, que solo hay una, y la verdad formal, que es la que vemos cada uno. Sí. Entonces, cada parte defiende su verdad. Entonces, yo reconozco que la labor de cada abogado es defender a su cliente. Aunque en familia, yo siempre les digo que todos tenemos primero que defender al menor. El cliente principal de todos es el menor. No comparten muchos esta situación. Entonces, yo acepto de que digan cosas distintas. Lo que no acepto también es que no haya colaboración para sacar a la luz la verdad material y que no tengamos medios suficientes para que esa verdad material salga a la luz. Porque una vez que sabemos la verdad que ocurre en una familia, las soluciones son fáciles de sacar. Claro. Pero si te mienten, la solución que vas a dar va a ser errónea. Porque partes de un hecho erróneo. Un argumento erróneo, claro. Entonces eso es de cajón. Claro. Y la última, vamos a ver, ¿por qué si todos los jueces estudian por el mismo libro, entiendo, las sentencias pueden ser tan dispares? Hombre, el derecho no es como las matemáticas. Yo soy un estudiante de ciencias que luego me reconduje a los 18 años para el derecho. Y yo sí soy partidario de lo que tú dices, de que tendríamos que haber más igualdad en nuestras resoluciones, aunque, como se dice, la independencia judicial deja que cada juez dicte la sentencia según su libre albedrío en función de las pruebas que tiene que valorar conforme a la sana crítica. Y luego la formación, la cultura, la educación de cada juez incide. Es lo que yo decía. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de la custodia compartida, creo que es ventajosa, pero considero que también hay compañeros que lo ven totalmente contrario, que son enemigos de la custodia compartida. Entonces, estamos en los dos extremos. ¿Por qué es esto? No lo sé. Pero yo creo que somos humanos y como tal no somos máquinas. Claro. Pues voy a apelar a que usted, ahora que ya llegamos al final de la entrevista, voy a apelar a que usted, pues es un estudiante de ciencias vocacional, en este caso, para invitarle a participar a este juego solidario. Se trata de colocar una moneda y que esa moneda se quede sobre el limón.
que está ahí flotando en el agua. Vamos Bien, a ver si somos capaces. Si la moneda se queda ahí quieta, una moneda de 10 céntimos, 20 céntimos, euro, bueno, una moneda cualquiera, si la moneda se queda ahí quieta, se va usted a una estancia a las Caldas Villa Termal. ¿Que la moneda se va al fondo? Va para un fin solidario, que es el mantenimiento y sostenimiento de un asilo de ancianos en India. Vamos a ver. Vamos a ver si La lo pericia. conseguimos. A ver, La pericia de su señoría. algo en tiene este que haber caso. aquí, ¿eh? Vamos allá. No. Esto no, en el momento que tocas el limón. No hay modo. Esto escoró como el Titanic y la moneda abajo. Nada. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por aclararnos, bueno, pues todos estos términos que tienen que ver y nada, que sea una carrera exitosa a partir de ahora en la audiencia en Oviedo. Esperemos. Muchas Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, y dentro de un momento volvemos para hablar de empresas, ya que estará con nosotros la directora del IDEPA. Hasta dentro de un momento. Continuamos y lo hacemos hablando de empresas que en Asturias lo están haciendo bien o muy bien y que en muchos casos pues no lo sabemos a pie de calle, pues se desconoce quizás la buena labor que están realizando. Vamos a hablar de los premios Impulsa que organiza el IDEPA, y para hablar de estos premios y también de los temas que tienen que ver con las empresas asturianas se encuentra esta noche con nosotros la directora del propio IDEPA, Eva Pando. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues me imagino que satisfecha con la selección de empresas que el próximo día 5 van a recibir estos premios Impulsa. Así es, muy satisfecha con las que han sido galardonadas, pero muy satisfecha también con la dificultad que hemos tenido para seleccionarlas, porque eso supone que el nivel de las candidaturas que se han presentado fue altísimo y bueno, la verdad es que fue muy difícil llegar a estas que han sido finalmente las ganadoras, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos destacar de las que van a ser galardonadas el próximo día? Bueno, son empresas diferentes y han sido galardonadas por diferentes motivos. Lo primero, comentar que los premios tienen 3 categorías, que cada una de ellas pues, busca diferentes atribuciones, ¿no?, de una empresa. Para empezar con una de ellas, que es la de gestión excelente, pues la premiada, que es la empresa Seresco. Bueno, pues ahí, ¿qué destacamos? Pues una apuesta constante, tenaz, ¿no?, por la gestión integral de la calidad en su empresa, por la gestión excelente, habiendo, bueno, pues adquirido todas las certificaciones consecutivamente a lo largo de los años, es decir, un trabajo constante y decidido, ¿no?, a hacer un sistema integral de gestión excelente, ¿no?, llegando, bueno, pues a tener certificaciones en prácticamente todas las áreas y alcanzando un nivel 400 más en el modelo de excelencia europeo en FQM, ¿no? Pues de alguna manera ahí pues premiamos eso, una gestión excelente. La segunda de las categorías pues es la innovación. Y bueno, aquí fue reñidísimo. Sí, fue muy difícil elegir una ganadora. Y la empresa ganadora al final fue ThyssenKrupp, su centro de I+D+I que tienen en Asturias, que es un centro de I+D+I a nivel mundial. Premiamos un producto de los que tienen, que son todos altamente innovadores. Este nos pareció especialmente vanguardista en el ámbito de la movilidad urbana, que es el e-walk, que es un pasillo rodante de esos que encontramos por aeropuertos, con una peculiaridad que, bueno, pues ocupa muy poco espacio, con lo cual pues no es necesario hacer unas cimentaciones, un hueco muy grande para instalarlo. Y eso, bueno, pues le facilita ser muy competitivo, ¿no?, a la hora de vender el producto. Esa fue la empresa ganadora. Si bien el jurado quiso darle un accésit
a otra empresa, que fue Norma Group, Tecnología, porque bueno, nos parecía que tenía un proyecto también muy bonito, tenía una luminaria LED bueno, inteligente, con un tema de eficiencia energética, con un sistema de comunicación. La verdad es que nos pareció un proyecto también muy interesante. Y bueno, en este caso pues competía con un proyecto muy bueno como era el de Thyssen, pero así todo quisimos, bueno, pues que tuviera una mención, que tuviera un Access y que también, ¿no? Pues fuera galardonada, ¿no? Porque se lo merecía. Además es una empresa que obviamente tiene un tamaño más pequeño, pero que también de forma continuada y muy constante está apostando por innovación, está apostando por nuevos proyectos y bueno, queríamos también hacer ese reconocimiento. Y la tercera de las categorías pues es ya la del ámbito internacional, ¿no? Y aquí pues otra vez más resultó súper difícil elegir, ¿no? Y en este caso pues otorgamos un premio Saequo, es decir, tuvimos que compartir ese premio entre dos empresas porque al final no fuimos capaces de decantarnos por una de ellas, ¿no? Las empresas galardonadas son Aislamiento Suaval y Tecox. Y porque además las dos tenían, bueno, pues atribuciones muy buenas y diferentes, ¿no? En el caso de Aislamiento Suaval, llevaba muy poco tiempo en el ámbito internacional, desde 2012, hacía muy poco tiempo, pero su expansión había sido exponencial, ¿no? La verdad es que utilizó una estrategia de acompañar a grandes empresas en su internacionalización. Y en poco tiempo se implantó en muchísimos países, incluso teniendo allí instalaciones estables. Y además, ese proceso de internacionalización le permitió pues, bueno, adecuar sus productos, innovar en sus productos para adecuarse a esos mercados. Y además le permitió pues, incluso ampliar y renovar su mercado. Inicialmente estaba más orientado al ámbito de la construcción, todos sabemos que es un sector que ha pasado pues una fuerte crisis. Y gracias a esa internacionalización pues derivó hacia el ámbito energético, lo que también le permitió innovar en productos. Bueno, nos pareció que era algo a reflejar, ¿no? Una apuesta por la internacionalización que además afectaba en una manera muy importante al producto, a la estrategia de la empresa. Y además nos encontrábamos con otra empresa, que fue el caso de Tecox, que aquí lo que deberíamos premiar, y además así se quiso hacer constancia de ello, pues aquí era la trayectoria, ¿no? Es una empresa que empezó a internacionalizarse, o sea, empezó a vender fuera en el 75, o sea que estamos hablando cuando las empresas, bueno, pues ahora todo el mundo coge aviones, mueve, todo el mundo, pero de aquí ya no. Claro. Y no solo lo hizo en aquel momento de forma puntual, sino que se ha mantenido durante todos estos años, con contratos de 10 años, de 20 años, está en más de 40 países, con 2.000 clientes, está haciendo proyectos como el Metro de la Meca. O sea, claro, estábamos hablando de una empresa que también es una empresa no muy grande y que bueno, pues, ha demostrado que su apuesta por la internacionalización ha sido la que también le ha permitido pues, competir, ¿no? en estos años tan duros, y le ha permitido bueno, pues, también innovar, ¿no? en su producto. La verdad es que es muy difícil elegir las empresas y se han quedado otras en las candidaturas que también tenían muy buenas características y que esperemos que para la convocatoria del año que viene pues puedan concurrir y puedan llevar el premio, puedan ¿no? concurrir y puedan ganar. Visto esto, y lo decía yo al inicio, en Asturias hay empresas que lo hacen bien o muy bien, pero los propios asturianos no lo conocemos. Hombre, nosotros desde el IDEPA, desde la Agencia de Desarrollo Regional, la verdad es que tienes esa percepción, ¿no? También es cierto que, bueno, pues de alguna manera nosotros convivimos con las empresas a diario, conocemos sus proyectos, intentamos, bueno, pues acompañarlas en esos procesos y tienes esa percepción de que en Asturias están haciendo muchas cosas y muy bien, ¿no? El hecho en Asturias, ¿no? Que a veces intentamos, bueno, pues visibilizar, pues claro, nosotros nos lo creemos, ¿no? Y siempre nos gusta, bueno, pues hablar de ello, intentar darles publicidad. Y sí que creemos que no es suficientemente conocido en la sociedad, ¿no? O al menos no nos sentimos suficientemente orgullosos de nuestras empresas y debemos estarlo porque sí que lo están haciendo muy bien. Y sí que, obviamente, pues estos años todas lo han pasado muy mal, todos lo hemos pasado muy mal,
pero bueno, pues han sabido adaptarse, han sabido salir fuera, han sabido presentar proyectos de innovación, mejorar en productos. Yo creo que han hecho cosas y están haciendo cosas muy interesantes. Por otro lado, Asturias ha sido una región que vivió a lo largo de la historia de empresas públicas. Por poner dos ejemplos, las más grandes, quizás Unosa y Ensidesa. Se acabó ese carácter de empresa pública. ¿Ha sabido Asturias reconvertirse hacia nuevos horizontes? Hombre, yo creo que sí, yo creo que ha sabido. Es cierto que es difícil, ¿no?, cambiar una cultura de una región como es la nuestra. Y bueno, yo creo que ahí no debemos tampoco mirarnos al ombligo. Yo creo que toda España tiene que afrontar un cambio de modelo económico, claro, ¿no? No solo somos nosotros. Pero sí que han surgido empresas, ¿no?, muy importantes, esas mismas empresas públicas, ¿no? Pues, se han derivado, quizás. Se han derivado, lo que fue en su día Ensidesa, pues ahora es Arcelor, que tiene un centro de I+D+I en Asturias con 130 investigadores, claro, que se dice pronto, ¿no? Claro. Y ahora mismo están investigando aquí para las plantas de todo el mundo de ArcelorMittal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esas mismas empresas que supieron también orientarse, ¿no? Ahora hay otras empresas que tienen ya muchos más trabajadores que Unosa, por ejemplo, con lo cual es cierto que necesitamos seguir generando nuevas empresas, que seguimos necesitando pues generar más empleo y más empresas donde seguir generando riqueza, pero bueno, sí que poco a poco ese modelo económico va cambiando, va evolucionando. Claro. Nuevos retos para las empresas y nuevos retos, me imagino, para el IDEPA. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrentan? Bueno, los retos pues son muy parecidos a los de las empresas, porque nuestra razón de ser es que estas empresas nazcan y que crezcan, ¿no? Sobre todo que de alguna manera puedan afrontar el mercado con una garantía de competitividad. Y nosotros tenemos que estar al lado de ellas, con lo cual, bueno, pues compartimos retos, ¿no? Claro. Compartimos desafíos. Es más, nosotros debemos estar incluso un poco por delante, anticipándonos a esas necesidades que pueden tener las empresas, ¿no? Ayudándoles a otear esos mercados a los que puedan dirigirse, buscando los instrumentos que mejor se adecúan a sus proyectos, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que también estamos pues, muy limitados por todo, por normativas, sí, por la parte de la Unión Europea, que de alguna manera muchos de los fondos que utilizamos vienen de ahí. Con lo cual, bueno, pues tenemos los desafíos que tienen las empresas, adecuarnos a este mundo tan cambiante y que, bueno, pues en estos últimos años ha dado un vuelco, ¿no? Las empresas que hace 4 años estaban en lo alto, muchas de ellas ahora ya no están, han aparecido otras con modelos de negocio totalmente diferentes y nosotros también tenemos que adaptarnos a ese cambio, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los campos emergentes de la empresa en Asturias? Bueno, hay muchos campos, realmente hablar de campos emergentes, todos los sectores son susceptibles de generar nuevos modelos de negocio dentro de ellos, ¿no? Hablar de un sector, por ejemplo, como el metal, ¿no? Como el metal mecánico, de alguna manera también tenemos que hacer ver a las empresas de ese sector que pueden, bueno, pues ser más convencionales, que pueden innovar en sus modelos de negocio, que pueden innovar hibridando tecnologías, que pueden generar nuevos productos, que pueden digitalizarse. O sea, de alguna manera no es tanto ver los sectores emergentes que también, sino incluso ver cómo evolucionar sectores convencionales. Pero bueno, obviamente pues hay sectores como la biotecnología o hay sectores como dentro de los nuevos materiales, hay sectores como las tecnologías de la información, la comunicación, tecnologías interactivas, los videojuegos, ¿no? Realmente hay muchos sectores que sí que, bueno, pues son emergentes y de alguna manera, bueno, pues que creemos que pueden ser un futuro, ¿no? Claro. La crisis azotó y azota en buena medida todavía a las pymes, a la pequeña y mediana empresa. Bueno, ¿cómo ayudar a estas empresas que a fin de cuentas son las que generan el empleo más rápido, digamos? A ver, nosotros es nuestro foco, o sea, el colectivo para el que trabajamos principalmente son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, ¿no? No olvidemos que más del 90% son microempresas en Asturias, y en toda España, ¿no?
debemos bueno, pues ayudarlas en bueno, lo que antes hablábamos, anticipándonos un poco a las necesidades que pueden tener, ¿no? Pues estamos ayudándolas pues, desde financiar sus proyectos de inversión, acompañarlas cofinanciando sus proyectos de inversión, ayudarlas a definir proyectos de innovación, de nuevos productos, intentando asesorarlas, acompañarlas en nuevas tecnologías que pueden incorporar a sus modelos de producción, a sus nuevos productos, pero también bueno, pues, ayudándoles a formarse, a incorporar talento, no solo les ayudamos, por ejemplo, a buscar nuevos mercados, sino que incluso les ayudamos a que incorporen técnicos especializados en internacionalización para sus empresas, bueno, pues, una múltiple variedad de servicios, de productos que ponemos a su disposición con el fin de, bueno, de hacerles un poco más fácil, ¿no? Sobrevivir en ese mercado. Claro. Hablaba usted ahora de la formación. Bueno, ahora mismo un niño de 5 años sabe manejar un móvil y sabe manejarlo además perfectamente. Sin embargo, muchas veces el padre no sabe manejar un ordenador. ¿En eso también se basa la formación? Hombre, está claro que como usted bien dice, los niños a día de hoy, yo creo que la gente joven, son nativos digitales, han nacido, ¿no?, en el mundo digital. Y bueno, nosotros ya no, los empresarios que a día de hoy están en el mercado, pues no son nativos digitales. Pero no por ello pues, tienen que darle la espalda, ¿no?, a esas nuevas tecnologías. Realmente creemos que una parte del futuro de las empresas puede estar por la digitalización de sus procesos, ¿no?, de sus estrategias. Ahí bueno, pues, estamos poniendo en marcha programas que va a ayudar a las empresas a digitalizarse. Tenemos una red de centros que financiamos desde el IDEPA, que son los centros SAT, que bueno, pues, atienden cada año a más de 1.200 microempresas que, bueno, pues, que buscan un apoyo para saber bueno, pues, cuál puede ser la mejor tecnología que se aplica a su proyecto, cómo pueden hacer una página web, cómo pueden crear un portal de compra online. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Ofrecemos asesoramiento por un lado, que es muy importante, asesoramiento gratuito, y por otro lado ofrecemos financiación para que puedan incorporar alguna de esas tecnologías a su empresa. Al margen de esto, están ustedes de cumpleaños. El Parque Tecnológico de Asturias, bueno, ubicado en Llanera, cumple 25 años. Bueno, ¿cómo se prepara ese proyecto? Pues sí, la verdad es que bueno, estamos muy ilusionados con estos 25 años, ¿no? Porque el Parque Tecnológico de Asturias es un parque tecnológico pionero en España. Es más, para darle un dato, la Asociación de Parques Tecnológicos de España se firmó en Asturias, se firmó en Llanera en aquellos años, ¿no? Cuando empezábamos a dar nuestros primeros pasos, con lo cual cuando nadie en España casi había oído hablar de parques tecnológicos, en Asturias ya teníamos uno, ¿no? Y bueno, pues ahora ya ha pasado la mayoría de edad, tenemos 25 años, goza de muy buena salud, bueno, pues están todas las parcelas ocupadas, tenemos centros de empresas que de alguna manera agrupan empresas pequeñas que tienen una cierta rotación y que también están con niveles de ocupación muy altos. Ahora mismo, para que se haga una idea, hay 144 empresas en el parque que dan empleo a más de 2.500 personas. Es decir, todos los días entran en el Parque Tecnológico 2.500 personas a trabajar en empresas altamente innovadoras, en las que la plantilla que se dedica a I+D+I es mayor de un 30% de esas plantillas, y en donde las mujeres tenemos un peso de más de un 40%. Con lo cual, bueno, pues es un entorno, bueno, pues podemos decir de cantidad y de calidad, ¿no? De calidad en la tipología del empleo y en la tipología de los productos que desde allí se generan. Nos hablaba usted ahora del contenido, digamos, de ese parque. Vamos a hablar también del continente, porque sí es cierto que cuando se discurría por él parecía un poco frío. La calle 1, la calle 4, la calle 5, bueno, parecía como si fuera Nueva York, ¿no? La 23 esquina con la 12, ¿no? Entonces, en este caso hay una iniciativa también para humanizar un poquito más el parque por dentro, ¿no? Los parques tecnológicos y los centros de empresas tienen que ser algo más que un espacio, ¿no? Un espacio físico, ¿no? O bien donde comprar una parcela y hacer un edificio, o donde alquilar una oficina e instalarse.
Los parques tecnológicos tienen que ser un ecosistema donde se encuentren empresas y personas, ¿no? donde confluya ese talento, donde se genere negocio, donde haya una transferencia de conocimiento entre empresas y centros generadores de tecnología. Y eso lo tienes que dinamizar, ¿no? Tienes que darle esa vida, ¿no? que usted comenta. Y claro, pues hay que empezar por hacer que las empresas que allí vivimos, las 2.500 personas que allí estemos, bueno, pues que interaccionemos de alguna manera, ¿no? que nos sintamos en un entorno amigable, ¿no? Y se daba una circunstancia que era que las calles no tenían nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues con motivo del 25 aniversario tenemos pues un programa de actividades para todo el año, y una de ellas pues era ponerle nombre a las calles. Y como queríamos que fuera algo en lo que participáramos, ¿no? Todas las personas que allí trabajamos, pues se hizo, bueno, pues a través de las redes sociales, que estamos haciendo, bueno, pues un intenso trabajo de divulgación y de difusión, pues se hizo un concurso, ¿no? para elegir esos nombres. Un jurado, hemos hecho una breve selección porque nos han llegado un aluvión de propuestas de todo tipo, muy, muy interesantes. Y ahora pues ya están elegidos tres grupos de propuestas, y ahora, bueno, pues se volverá otra vez a votar y en breve comunicaremos cuáles serán esas calles. Y sabremos cuáles son los nombres. Sí, conocerá. Pues muy bien, una iniciativa tremendamente interesante. Eva Pando, directora del IDEPA, gracias por glosar en este caso la figura de estas empresas que van a recibir el premio Impulsa el próximo 5 de abril. Y ahora quiero invitarla a que participe, como los demás invitados del programa, en un juego solidario muy sencillo. Se trata de, con una moneda, la que usted prefiera, de 10 céntimos, 20 céntimos, bueno, pues tratar de colocarla encima de este limón. Vale. Muy bien. Que se queda, perfecto. Gana una estancia en las Caldas Villa Termal. Que se va abajo, que se va al fondo, como estas otras que hay aquí. Estos fondos son un granito de arena que se aporta poquito a poco, para el mantenimiento de un asilo de ancianos en India. Bueno, entonces, simplemente, vamos a probar, Sí, creo que tengo yo aquí si le apetece, sí. y vamos a ver si puede, en este caso, que la moneda se quede encima. Advierto que aún nadie lo ha conseguido. Vamos a probar. Venga, pues vamos allá. Ahí. Al Era fondo, muy difícil. al fondo. Es muy difícil. Reconozco que es difícil, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Eva Pando, muchísimas gracias, por participar en este pequeñísimo proyecto solidario para consideramos una buena causa. Y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros hablándonos de esas empresas asturianas que lo hacen bien o muy bien y que en muchos casos pues no las conocemos, y ahora pues quizás las conozcamos un poquito mejor. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para afrontar ya la recta final del espacio de hoy. Vamos a hablar a continuación de historia, en tan solo un par de minutos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos ya en la recta final del espacio de hoy, y como cada 15 días vamos a montarnos en la máquina del tiempo, vamos a retroceder varios siglos, porque vamos a hablar de historia. Pues vamos a hablar de historia, como cada 15 días, con José María Rodríguez, profesor de historia. Vamos a hablar de un hecho histórico o de un personaje histórico en el día de hoy, de esos personajes históricos que por ahora nunca tienen cabida ni en el cine ni en las series españolas. Hoy vamos a hablar del marino Cayetano Valdés. ¿Quién fue el marino Cayetano Valdés? Bien, pues Cayetano Valdés fue uno de los típicos marinos ilustrados que vivieron a caballo entre el siglo XVIII y el XIX, que bueno, tanto renombre, tanta gloria dieron a España, a la Armada Española. Tuvo una vida y unos avatares paralelos, similares a los de otros compañeros de su generación, como Alcalá Galiano, como Churruca. Y bien, él tuvo orígenes asturianos, no nació exactamente aquí en Asturias, pero nació en Sevilla,
pero sus padres bueno, tenían orígenes asturianos, raíces aquí. Su casa solariega está en San Román de Candamo. Su padre era Cayetano Valdés, también así llamado, había sido comisario general de guerra con Carlos III. Su madre, Antonia Flores Bazán, bueno, era hija del regidor de Avilés, y había ya otros antepasados ilustres en su familia, marinos también, como su tío, el también almirante y capitán general Valdés, que había sido ministro de Marina con Carlos III. A él se debe, entre otras cosas, bueno, la iniciativa de crear la actual bandera de España, que primero fue bandera propia de los buques de la Armada. Pero ya, bueno, centrándonos en la figura del personaje que nos ocupa... ¿Cómo se inicia en el mar Cayetano Valdés? Bueno, se inicia muy joven, como era habitual en todos los oficiales de la Armada española y de otros países en aquel tiempo. Con 14 años, prácticamente un niño, ya era guardia marina. Y ya, bueno, inició una dilatada carrera de hechos de armas, en el bloqueo en Gibraltar, el combates contra la Marina Británica, que era en aquel momento, durante prácticamente todo el siglo XVIII, España estuvo en casi una permanente guerra en el mar con la Armada Británica. También participó en los ataques a Argel bajo el mando de Barceló y alternaba, como tantos otros hemos comentado antes, su faceta, digamos, guerrera y militar con la faceta científica. Era un hombre profundamente ilustrado y participó bajo las órdenes de Malaspina en la famosa expedición científica que lleva su nombre, que recorrió las costas de América, cumpliendo, bueno, pues, investigaciones oceanográficas, hidrográficas, botánicas, naturalistas. Junto con el otro compañero suyo, Alcalá Galiano, pues recorrió el estrecho de Juan de Fuca buscando el famoso paso del noroeste y certificó que, bueno, ese tal paso era un mito. Y aquí ya en pantalla, si podéis parar un momentito la imagen... Vamos a ver si podemos parar este cuadro. Ahí. Sí. Tenemos uno de los hechos de armas que más le hizo famoso, que fue la batalla del Cabo de San Vicente. Ahí tuvo lugar un encuentro entre la Armada británica y entre la Royal Navy y la Armada española, que se saldó con un resultado, bueno, parcialmente desfavorable para nosotros. La Armada española perdió 4 navíos. Pero el buque más emblemático de la Armada española en aquel momento era el Santísima Trinidad, que es el que aparece en la foto aquí en un segundo plano, este en particular. ¿El del medio? Sí, efectivamente. Era el navío en aquel momento más grande y poderoso del mundo, pero estaba ya en ese momento de la batalla rodeado por la niebla y prácticamente a punto de ser rendido por 4 navíos ingleses. Había sufrido ya la pérdida de 2/3 partes de su dotación y estaba disponiéndose ya a arriar bandera. Y entonces en ese momento... Ante 4 navíos ingleses estaban rodeando el Santísima Trinidad. Sí, lo habían sometido, cañoneándolo, un castigo muy duro. El barco ya estaba prácticamente desarbolado y bueno, a punto de arrojar la toalla, por así decirlo. La forma de arrojar la toalla a los barcos es arriar la bandera. Bien, ¿y qué ocurrió entonces? Ocurrió que en medio de la niebla nuestro personaje, Cayetano Valdés, que mandaba el navío Pelayo, que si podéis dar un momentito más... No, bueno, ahora ya continúa. Que mandaba el buque Pelayo, Infante Pelayo, se apercibió de la situación y acudió rápidamente y logró rescatar aquí está, sí, logró rescatar el Santísima Trinidad de manos de los ingleses. Y aquí se ve el momento en que, aquí en popa, en el lugar habitual donde se colocaban los comandantes, Cayetano Valdés dirige la acción de lanzarse sobre el Trinidad y bueno, bien, recuperarlo, rescatarlo y ahuyentar a los navíos ingleses que ya lo estaban rindiendo. Eso en la batalla del Cabo de San Vicente. Sí, 1797. Si damos adelante al vídeo, nos iremos a Trafalgar. Sí, luego ya pasamos a Trafalgar, sí. Vamos a verlo en un momento tan solo. Sí. Ahí lo tenemos. Sí. Previo a Trafalgar también Valdés protagonizó brillantes hechos de armas, en concreto la defensa de Cádiz. Una vez que los ingleses habían ganado la batalla de San Vicente, pues bueno, se sentían crecidos y fuertes y se atrevieron a asaltar la propia ciudad de Cádiz. Pero allí se toparon con una fuerte y muy bien organizada defensa española, y en esa defensa española Cayetano Valdés tuvo un papel muy fundamental y lograron poner en fuga a nada más y nada menos que a Nelson. Bien,
Ya entramos en el siglo XIX, en 1804-1805, y nos acercamos a Trafalgar. En este momento, Valdés ya manda un navío de mayor porte, el Neptuno, y un navío de 80 cañones, que bueno, bien, era el navío típico de aquella época. Los había mayores, también incluso más artillados, pero bueno, era el tipo de navío más habitual. Y bueno, pues ya todos creo que sabemos un poquitín los avatares de la batalla de Trafalgar. España se vio arrastrada, la Armada Española se vio arrastrada por imperativos políticos, por la alianza hispano-francesa, a combatir a las órdenes de los franceses, a las órdenes de Napoleón, más concretamente a las órdenes del almirante francés Villeneuve. Y en esa batalla, la Armada Combinada Franco-Española formaba una larga línea, una larga columna, en la cual los barcos franceses y españoles iban intercalados. Sí. Esa larga línea o columna podíamos dividirla en tres sectores: la vanguardia, el centro y la retaguardia. Aquí, sí. Vamos a parar esta imagen, entonces. Sí. ¿Qué sucedió? Los ingleses se acercaron con el viento a favor, formando dos columnas, dispuestos a partir en dos la línea, la columna franco-española. El almirante Villeneuve, en un primer momento, ordenó una virada simultánea de todos los barcos, de forma que si la Armada franco-española en un primer momento seguía esta dirección, a continuación pasó a seguir justo la contraria, y los barcos que en un primer momento ocupaban la vanguardia pasaron a ocupar la retaguardia y viceversa. Entonces el barco que mandaba Valdés, el Neptuno, al comenzar el enfrentamiento, el combate, estaba justo en esta posición, es Ajá. el primero, sí. Que formando parte de esta agrupación, de este sector que es la nueva vanguardia, se alejaba junto con otra serie de barcos del núcleo principal del combate que iba a tener lugar aquí. Sí. Bien, ¿quién mandaba esta agrupación, digamos, de la nueva vanguardia? La mandaba un francés también, el almirante Dumanoir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Valdés y otros comandantes de los barcos de este sector observaban impotentes cómo el tiempo pasaba, la distancia aumentaba y ellos se alejaban del fragor del combate que tenía lugar aquí en el centro de la línea. Sí. Y no veían el momento en que llegara la orden de dar la vuelta, de acudir al combate. Finalmente la orden llega, pero Dumanoir, el jefe más inmediato, la ignora y prosigue alejándose del núcleo del combate. Pero Valdés, incluso otros capitanes franceses, deciden por su cuenta acudir al núcleo del fuego, sí, a intentar repetir la hazaña que logró en San Vicente, rescatar a los barcos españoles que estaban siendo ya acribillados por los ingleses. Y en esta situación no fue posible. Se introdujo en lo más, digamos, fiero del combate. Su barco también resultó acribillado, pero ya no fue capaz de invertir el resultado de la batalla. ¿Qué orden es la que tienen los capitanes en esas situaciones? En aquel momento la instrucción, digamos, habitual de los capitanes españoles era algo así como que en situación de combate todo capitán que no esté en el fuego no se hallará en su puesto. Ajá. Y entonces, bueno, pues él cumplió sencillamente eso. Es como una máxima, entonces. Una máxima, sí. Bien. No es una orden tajante, pero es una máxima, un principio que hay que cumplir. Nelson, por su parte, tenía un principio parecido, que era algo así como, en caso de duda o de órdenes confusas, que ningún comandante crea equivocarse si coloca su barco lo más cerca posible del enemigo. También hay otra máxima que prima la Armada Española, que es intentar situarse o acudir siempre a los puestos de mayor riesgo y fatiga. Y por supuesto, Cayetano Valdés cumplía esos principios. Es decir, Cayetano Valdés desobedeció a su inmediato superior, sí, que era el almirante Dumanoir, sí, en la orden de retirarse a Cádiz, y avanzó hacia lo más reñido del combate. Hacia lo más reñido del combate, intentando rescatar al navío insignia español de nuevo. ¿Por qué esa fijación de los ingleses de querer capturar el Santísima Trinidad? Era un símbolo para ellos, era el barco en aquel momento más grande y más armado del mundo, y verdaderamente sí, sería un trofeo codiciado para ellos, claro. ¿Logran capturar el Santísima Trinidad? Al final Trinidad? el Santísima Trinidad
ya con la mayor parte de la dotación muerta o herida, pero totalmente desmantelado y desarbolado, es capturado. Lo que pasa que a continuación de la batalla de Trafalgar sobrevino inmediatamente un temporal, el temporal que ya vaticinaban, bueno, pues entre otros los mandos españoles, y ese temporal se encargó de hundir o hacer embarrancar a gran número de barcos que habían sido ya gravemente dañados en la propia batalla, entre ellos el del propio Valdés, el Neptuno. Habíamos olvidado decir que en medio de la batalla, bien, el Neptuno, el barco de Valdés, luchó rodeado de 4 barcos ingleses. Ajá. Y resultó, bueno, pues gravemente dañado, castigado, con decenas de muertos y heridos a bordo. El propio Valdés resultó gravemente herido cuando cayó sobre él un palo y le afectó la cabeza, la nuca, lo dejó sin conocimiento y fue capturado por los ingleses. Lo que pasa que luego lograron la dotación España logró rehacerse, logró expulsar a los ingleses del barco, logró retomar el control del barco, pero nada, el barco ya estaba muy dañado y en aguas de la bahía de Cádiz embarrancó. No obstante, Cayetano Valdés y otros lograron ponerse a salvo. Claro. Y el Santísima Trinidad se hundió. El Santísima Trinidad se hundió, con todos los heridos y moribundos a bordo. Sí. ¿Qué pasa con este hombre después de la batalla de Trafalgar? Bien, después de la batalla de Trafalgar, él, bueno, pues, es reconocido su labor, su acción, se le concede un ascenso, se le nombra jefe de escuadra y toma el mando de la escuadra de barcos que estaba sita en Cartagena. Estamos ya en la primavera de 1808, en vísperas del 2 de mayo. Y la alianza franco-española proseguía a pesar de todo. Entonces él recibe órdenes de los franceses, de Napoleón, de dirigirse con sus barcos a Tolón. Pero quizás sospechando que se trata de una nueva encerrona, algo similar a lo que ocurrió en las abdicaciones de Bayona probablemente, y que las intenciones de los franceses son poner esos barcos a su servicio, él nunca va a llegar a Tolón. Se refugia con sus barcos en Mallorca. Y en ese intervalo suceden los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid y comienza la Guerra de la Independencia. Él, por supuesto, se desentiende de los franceses y se suma al bando de los patriotas. Y entonces, en ese momento, hay una breve etapa en que él deja de mandar fuerzas navales y ejerce el mando de fuerzas terrestres y participa en la batalla de Espinosa de los Monteros y ahí es herido en el pecho. Y, bueno, por poco muere en esa batalla. Pero, bueno, a continuación se recupera de sus heridas y ahora empieza una cierta, digamos, faceta política. ¿Por qué? Porque él pasa a formar parte de la Junta Suprema Central, ese gobierno interino español que dirigía los destinos de España en ausencia del rey. Es nombrado capitán general de Cádiz y allí en Cádiz, al calor de los sucesos políticos que allí ocurren, la Constitución, las Cortes, etc., él se manifiesta como un convencido liberal y constitucionalista. Moderado, eso sí, pero liberal. ¿Y cuando llega Fernando VII, qué ocurre? Bueno, previo a eso, los franceses intentaron entrar en Cádiz por todos los medios y él, una vez más, dirigió admirablemente la defensa de Cádiz. Logró, bueno, pues con las fuerzas ligeras navales que allí había, las lanchas cañoneras y demás, rechazar una y otra vez los ataques franceses. Y sí, acaba la Guerra de la Independencia, expulsamos a los franceses y regresa Fernando VII. Regresa Fernando VII dispuesto a recuperar su poder absoluto y a represaliar a todos aquellos que han mostrado ideas liberales, y entre ellos Valdés. Claro. Y entonces lo va a encarcelar en Alicante y allí pasó una serie de años preso, sí, efectivamente. Pudo haber solicitado el perdón real, pero no quiso, puesto que él no consideraba haber hecho nada malo. Entonces, bueno, bien, allí permaneció preso hasta 1820, en que tiene lugar el pronunciamiento de Riego. El pronunciamiento de Riego, que restablece la Constitución y comienza esa etapa de 3 años que fue el trienio liberal. Él entonces, bueno, en ese momento sí, sale de prisión, vuelve a ejercer el mando de las fuerzas de Cádiz, pero bien, la experiencia del trienio dura eso, ese breve paréntesis, y Fernando VII vuelve por sus fueros de nuevo. Y en esta ocasión condena a muerte, a la horca, a Valdés. Él tuvo la buena suerte de, en el último instante, los franceses interceden por él. Las fuerzas del duque de Angulema interceden por él
y le facilitan el viaje primero a Gibraltar y luego a Londres. Y entonces él, como tantos otros liberales españoles, Alcalá Galiano y otros, pasó 10 años exiliado en Londres. En Londres, precisamente, viviendo 10 años contra los que había luchado durante toda Efectivamente, su vida. sí, pero bueno, rodeado del mayor respeto y admiración de sus antiguos adversarios ingleses, que bueno, eran marinos como él, muchos, y que bueno, lo reconocían como fenómeno. como uno de ellos, por supuesto, sí. Y entonces él allí pues pasa esos 10 años, que aquí en España, los 10 últimos años, quizás los más nefastos del reinado de Fernando VII, si podemos decirlo así, que fueron la llamada década ominosa, y a la muerte de Fernando VII, bueno, ya pasa, el trono pasa a manos de su última esposa, María Cristina, la reina gobernadora, hasta que bueno, Isabel II cumpliera la mayoría de edad. Y entonces María Cristina concede una amnistía, y uno de los beneficiarios de esa amnistía es, entre otros, es Valdés, que puede regresar a España. Y bueno, y menos mal que en sus últimos años de vida se le reconocieron sus méritos, sus honores, se le devolvieron sus cargos y rangos, y al final, bueno, terminó sus días con 68 años, una vez más como capitán general del departamento de Cádiz, y murió en San Fernando, bueno, que es al lado de Cádiz. Claro. Y está enterrado. Y está enterrado en el Panteón de los Marinos Ilustres, junto con, bueno, con sus compañeros de armas, con Alcalá Galiano, con Churruca, con todos estos. Valdés, Churruca, Gravina, Alcalá Galiano, Hidalgo de Cisneros, todos ellos se ven envueltos en el capítulo central que es Trafalgar. ¿Pierde España ahí a sus mejores marinos? Sí, sí, ahí perdió España. Perdió algo más que una batalla, bueno, muchas a lo largo de la historia, hubo muchos encuentros, muchos combates a lo largo del siglo XVIII, que fue un siglo de permanentes toma y daca entre la Armada española y la británica, pero Trafalgar, lo peor no fue el número de barcos hundidos, que tampoco fueron tantos, pero fue el fin, la muerte de una generación irrepetible, creo yo, de marinos y científicos brillantísimos. Claro. ¿Y se recupera la flota de algún modo ya para España o ya nunca llega a recuperar la flota? Ya, sí, la flota se podría reconstruir, se reconstruyó hasta cierto punto. Bueno, luego el reinado de Fernando VII fue una época, aparte de un desastre político, fue una época de gran penuria. Pero, bueno, repito que los barcos tenían reposición, los hombres no. Claro. Y el espíritu aquel yo creo que tampoco. Y este hombre, Cayetano Valdés, es de los que tampoco interesa una película tampoco. No daría tampoco para una película. Hombre, no daría, claro que daría, pero no veo yo mucha intención de momento en el cine actual. Bueno, vamos a ver si un día logran hacer una buena película de uno de estos hombres. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por acercarnos lo que fue la figura de Cayetano Valdés, el hombre que se la jugó en innumerables batallas frente a los ingleses, bueno, defendiendo lo que él consideraba justo o defendiendo en este caso a su país. Vamos a participar una semana más en el Ye Limón Game. Ya saben qué consiste, se trata de situar una moneda, hoy que el tema iba de barcos, bueno, sobre el insumergible limón hay que aterrizar una moneda, ya sea de 10 céntimos, de 20, de la voluntad en este caso. Si lo consigue, para las Caldas Vía Termal, continuamos con lo acuático un momento. Si no lo consigue, si la moneda se va al fondo, como si fuera el Santísima Trinidad en este caso, todo se perdió como un tesoro que va al fondo del mar, dijo Benito Pérez Galdós precisamente en la batalla de Trafalgar, pues entonces ese dinero pasa a engrosar los fondos destinados al mantenimiento de un asilo de ancianos en India. Así que pruebe a aterrizar la moneda encima del siempre insumergible limón. Si no pensé que lo lograba, digo, claro, tanto hablar de marinería. Bueno, muchísimas gracias por participar en el proyecto solidario y muchísimas gracias por aclararnos este tema. Una última pregunta. Para aquellos que hayan leído el libro Cabo de Trafalgar de Arturo Pérez Reverte, sí. ¿Basa su protagonista y su barco protagonista en este hombre? En parte sí. El barco que aparece en Trafalgar es un barco imaginario. El barco en la novela de Reverte. Sí, efectivamente. Los personajes son imaginarios, pero están prácticamente los avatares del comandante del barco que recrea Reverte en Trafalgar, que es el Antilla, es como un trasunto del barco y de la figura de Valdés. Se ve envuelto en la misma situación táctica de la batalla. Subordinado al almirante francés Dumanoir, se ve en la tesitura de
seguir las órdenes del francés o abandonar a sus compañeros, y entonces en un momento dado pues manda a la porra a los franceses y vira por avante y se dirige a lo más recio de la batalla, que era donde se estaba decidiendo el destino de la Armada Española. Entonces sí, esa novela, bueno, el que la quiera leer, ahí puede encontrar una novela maravillosa y que debería ser de lectura, en mi opinión, de lectura obligatoria entre los escolares de este país. Muchísimas gracias por estar como cada 15 días con nosotros. Nosotros también nos vamos. Gracias por su atención. Recuerden que tienen un correo electrónico disponible para dirigirse tanto a nosotros como a nuestros invitados, ye@esasturias.tv. Volvemos mañana, será a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por su atención y muy buenas noches.